¿Alguna vez has sentido que algo en tu interior te está sabotando, pero no sabes exactamente qué es? Esa sensación de que, sin importar cuánto te esfuerces, algo invisible, algo oculto, parece estar trabajando en tu contra, arruinando tus relaciones, tus decisiones y tu bienestar. Lo que quizás no sabes es que existe una señal psicológica muy profunda, casi imperceptible, que puede estar destruyendo tu vida sin que te des cuenta. Hoy te voy a revelar cuál es esa señal y cómo puedes detectarla antes de que sea demasiado tarde. Si disfrutas historias que te abren los ojos y te ayudan a entender los secretos más ocultos de la mente humana, asegúrate de darle like a este video y apoyar el canal. Porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu percepción de ti mismo y ofrecerte la clave para liberarte de esas cadenas invisibles que te mantienen atrapado. Pero antes, déjame contarte un caso que ejemplifica perfectamente esta señal psicológica oculta. Imagina a una persona exitosa, con una vida aparentemente perfecta, un buen trabajo, una familia amorosa, amigos leales. Sin embargo, cada cierto tiempo, esa persona experimenta una sensación de vacío profundo, una ansiedad inexplicada que se asoma en los momentos más cotidianos. Sin entender por qué, comienza a sabotearse a sí misma, a retrasar proyectos importantes o a alejarse de quienes la quieren. ¿Qué está pasando? La respuesta puede estar en una señal que, aunque sutil, tiene un impacto devastador en su vida, la famosa señal de la represión inconsciente. Es esa tendencia a esconder y negar nuestros verdaderos sentimientos, deseos y miedos, creyendo que así evitamos el dolor o la culpa. Pero en realidad, esa represión solo alimenta nuestro sufrimiento interno y nos conduce a comportamientos autodestructivos. Lo más inquietante de esta señal es que muchas veces no somos conscientes de ella. La hemos aprendido desde la infancia, en un intento de adaptarnos a un entorno que nos exigía ser perfectos o fuertes a toda costa. Sin embargo, esa misma represión se convierte en una bomba de tiempo en nuestro subconsciente. Nos hace actuar de manera irracional, nos llena de inseguridades y, en última instancia, arruina nuestras vidas silenciosamente. La buena noticia es que, si logras identificar esta señal y entender cómo funciona, puedes liberarte de su control y recuperar tu bienestar. En los próximos minutos, te explicaré cómo detectar esta señal y qué pasos tomar para evitar que destruya tu vida. Porque el primer paso para sanar es reconocer lo que está oculto en las sombras de tu mente. Permíteme contarte la historia de Laura, una mujer que, en apariencia, parecía tenerlo todo: un trabajo estable, una hermosa familia y un grupo de amigos que la valoraban. Pero, a pesar de su éxito exterior, Laura vivía una lucha interna que pocos podían imaginar. Cada mañana, al mirarse en el espejo, experimentaba una sensación de vacío que no lograba explicar. Era como si, en lo más profundo de su ser, algo estuviera mal, como si una sombra invisible la estuviera consumiendo lentamente. Durante años, esas emociones reprimidas la habían llevado a una serie de comportamientos autodestructivos, se aislaba en momentos clave, retrasaba decisiones importantes y, en ocasiones, se encontraba en un estado de ansiedad inexplicada, sin entender de dónde venía esa sensación de desesperanza. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Laura empezó a sentir un nudo en el estómago, una especie de angustia que se intensificaba con cada respiración. Se dio cuenta de que, en realidad, no era solo el estrés del día, era algo más profundo, una señal que había estado ignorando por mucho tiempo. Esa sensación la llevó a cuestionarse si había estado ocultando sus verdaderos sentimientos, si quizás había estado reprimir algo que necesitaba salir a la superficie. La emoción que experimentaba en ese momento, esa mezcla de miedo, tristeza y confusión, era solo el primer síntoma de una problemática mucho más profunda, que muchos desconocen o minimizan. Esa noche, mientras intentaba dormir, Laura se encontró atrapada en pensamientos que la atormentaban. Se preguntaba por qué, a pesar de tener todo lo que alguna vez deseó, se sentía vacía y desconectada. La respuesta, sin saberlo todavía, residía en un mecanismo que Freud describió como la señal de la represión inconsciente. Ella había aprendido desde niña a esconder sus sentimientos, a ser fuerte y a no mostrar vulnerabilidad.
Pero esa represión, que parecía una forma de protección, en realidad había sido una trampa que fue acumulando dolor y frustración en su interior. Lo que Laura no sabía en ese momento era que esa señal, esa sensación de vacío y ansiedad, era solo la punta del iceberg. La verdadera causa residía en algo mucho más profundo, en cómo había aprendido a reprimir sus deseos, sus miedos y sus emociones más auténticas. Esa represión, que parecía una estrategia para evitar el sufrimiento, en realidad estaba alimentando su sufrimiento interno, creando una especie de bomba de tiempo en su subconsciente. La historia de Laura no es única, millones de personas viven con esa misma señal, sin entender que ella es solo un aviso, una advertencia de que algo en su interior necesita ser sanado. Ahora, si te identificas con la historia de Laura, si alguna vez has sentido esa sensación de vacío, ansiedad o autodestrucción sin razón aparente, debes saber que tienes en tus manos la oportunidad de descubrir la causa. La próxima vez que experimentes esa sensación, recuerda que puede ser una señal que tu mente te está enviando para alertarte de algo que ha sido oculto y reprimido durante demasiado tiempo. La clave está en aprender a escuchar esa señal y entender qué está tratando de decirte. Porque solo así podrás liberarte de ese peso invisible que puede arruinar tu vida sin que te des cuenta. Para entender la magnitud de esta señal psicológica oculta, es fundamental apoyarnos en las investigaciones y teorías de grandes referentes en la ciencia de la mente, como Sigmund Freud, quien fue pionero en explorar cómo nuestro inconsciente influye en nuestro comportamiento y bienestar. Freud nos enseñó que gran parte de lo que somos y hacemos está determinado por aspectos de nuestra mente que no controlamos conscientemente, y que muchas veces, esos aspectos se manifiestan en formas que no podemos comprender fácilmente, como síntomas, hábitos autodestructivos o sentimientos de vacío. La represión, que él describió en profundidad, es uno de los mecanismos más poderosos y peligrosos de nuestro inconsciente. Es esa tendencia a empujar fuera de nuestro campo de conciencia pensamientos, deseos o emociones que consideramos inaceptables o dolorosos. Sin embargo, lo que Freud dejó en claro es que, aunque intentemos negar o esconder estos sentimientos, no desaparecen, en realidad, se almacenan en las sombras de nuestra mente y terminan manifestándose de maneras que, en la mayoría de los casos, no podemos controlar ni entender. Desde una perspectiva científica moderna, la neurociencia ha confirmado que el cerebro humano funciona en capas. La corteza prefrontal, responsable de la planificación y la toma de decisiones, está en la superficie, mientras que las emociones y recuerdos más profundos residen en áreas como la amígdala y el sistema límbico, muchas veces involuntariamente activadas por estímulos que desencadenan respuestas automáticas. Cuando reprimimos nuestros sentimientos, estamos, en esencia, creando un conflicto interno en nuestro cerebro. Esa represión genera una tensión constante que puede traducirse en ansiedad, insomnio, depresión o comportamientos autodestructivos. La ciencia ha demostrado que estas reacciones no son azarosas, sino que corresponden a una señal del cerebro para advertirnos de un desequilibrio en nuestro mundo interno. Pero, ¿qué sucede cuando ignoramos esas señales? Aquí es donde la filosofía y la psicología nos alertan sobre una amenaza aún más profunda. La represión no solo afecta nuestro bienestar individual, sino que puede tener un impacto social devastador. Personas que llevan cargas emocionales no resueltas pueden convertirse en agentes de conflicto en sus relaciones o en la comunidad, sin comprender el origen de su malestar. La acumulación de emociones reprimidas también puede propiciar comportamientos agresivos, intolerancia o violencia, que muchas veces parecen irracionales o inexplicables, pero que en realidad son síntomas de un conflicto interno no resuelto. Desde una perspectiva ética y social, ignorar estas señales significa aceptar un riesgo colectivo, una sociedad donde las heridas ocultas en el subconsciente de sus individuos pueden desencadenar crisis, conflictos y rupturas que afectan a todos. Entender la ciencia detrás de esta señal oculta nos ayuda a visualizar un panorama mucho más complejo y peligroso de lo que parece a simple vista. La represión y sus consecuencias no solo son un problema personal, sino una amenaza silente que puede erosionar la estructura social. La buena noticia es que, con el conocimiento adecuado,
podemos aprender a escuchar esas señales y abordar las causas reales en lugar de simplemente reaccionar a los síntomas. La clave está en reconocer que nuestro bienestar individual y colectivo está profundamente conectado con la capacidad de entender y gestionar esas emociones ocultas. Solo así podremos construir una sociedad más consciente, empática y sana. La ciencia, la filosofía y la psicología convergen en afirmar que ignorar esa señal oculta puede ser la diferencia entre una vida plena y una existencia marcada por el sufrimiento silencioso que, en algún momento, puede estallar de forma descontrolada. La señal que hemos estado describiendo, esa sensación de vacío, ansiedad o autodestrucción que surge de la represión emocional, no es un fenómeno aislado ni una simple manifestación personal. En realidad, forma parte de un patrón mucho más profundo y peligroso que afecta a toda la sociedad. Cuando individuos reprimen sus sentimientos y deseos más genuinos, no solo están en riesgo personal, sino que también contribuyen a un entramado social que se vuelve cada vez más fragmentado, insensible y conflictivo. La historia nos muestra cómo muchas crisis sociales, guerras, violencia y desconexión emocional masiva tienen raíces en esta misma dinámica de represión y negación. Imagina un escenario en el que una comunidad entera vive en un estado constante de tensión silenciosa. Los individuos, desde niños hasta adultos, aprenden desde temprana edad a esconder sus sentimientos, a no expresar sus frustraciones o deseos más profundos por miedo a ser juzgados, rechazados o considerados débiles. En ese entorno, las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan, se ocultan en las sombras del inconsciente colectivo, y esa carga emocional genera una especie de bomba de tiempo que, en algún momento, puede estallar en forma de violencia, intolerancia o conflictos sociales de gran escala. La historia está llena de ejemplos en los que sociedades enteras han llegado a su punto de ruptura por no haber enfrentado esas heridas internas. Este patrón no es casualidad ni un simple problema psicológico individual, sino una forma de exclusión social. La represión crea una doble realidad, por un lado, una fachada de normalidad, éxito y orden, y por otro, un torrente de emociones reprimidas que nunca encuentran una vía saludable para expresarse. Esa doble cara alimenta el conflicto y la división social. Cuando las emociones reprimidas alcanzan un nivel crítico, la comunidad puede experimentar brotes de violencia, radicalización o incluso colapsos institucionales. La exclusión emocional genera un ciclo vicioso en el que los individuos y las sociedades no solo se desconectan de sus sentimientos, sino también de la empatía y la comprensión con los demás. Pero lo más alarmante es que esta tendencia no se limita a comunidades o países específicos. La estructura social moderna, caracterizada por el individualismo, la competencia y la presión constante por el éxito material, fomenta aún más la represión emocional. La cultura del rendimiento y la superficialidad oculta las heridas más profundas, creando un ambiente donde la mayoría de las personas sienten que no tienen espacio ni permiso para expresar sus verdaderos sentimientos. Así, la exclusión emocional se convierte en una forma de control social, en la que los individuos se sienten desconectados de sí mismos y de los demás, y donde los conflictos internos se externalizan en formas de violencia, intolerancia o desinterés colectivo. Esta dinámica, que parece individual, en realidad tiene un alcance mucho mayor, afecta la cohesión social, alimenta la polarización y puede desencadenar crisis que parecen descontroladas. La historia nos ha enseñado que cuando las emociones reprimidas en una sociedad alcanzan niveles peligrosos, las consecuencias pueden ser devastadoras. La guerra, el terrorismo, la discriminación y la violencia de masas son expresiones extremas de un conflicto interno que no fue atendido a tiempo, de una señal que fue ignorada y que, en su silencio, fue creciendo hasta convertirse en un volcán listo para explotar. Por eso, comprender esta relación entre la represión individual y el colapso social no solo es crucial para la psicología o la filosofía, sino también para la política, la economía y la convivencia misma. La señal de advertencia que cada uno lleva en su interior no se limita a su vida personal, se refleja en la salud de toda una comunidad. La exclusión de las emociones y la negación de los conflictos internos, en un nivel colectivo, pueden ser la causa de crisis que parecen imposibles de prever o controlar.
La verdadera solución requiere reconocer esa conexión y promover una cultura de apertura emocional, empatía y sanación social. Solo así podremos evitar que la represión se convierta en la semilla de un caos mayor, que puede arruinar no solo vidas individuales, sino también el destino de sociedades enteras. Ahora que comprendes que esa señal oculta puede estar afectando tanto tu vida individual como la sociedad en su conjunto, es momento de identificar si tú, específicamente, estás experimentando alguna de estas categorías. La idea no es juzgar, sino que puedas reconocerte y entender los riesgos que cada una de estas formas de represión emocional puede conllevar. A continuación, te presento varias categorías comunes en las que muchas personas se pueden identificar. Tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna de estas describe cómo te sientes o cómo actúas en tu día a día? Recuerda, reconocerlo es el primer paso para tomar control y evitar que esa señal oculta destruya tu vida o la de quienes te rodean. Primero, está la asterisco persona que oculta sus sentimientos por miedo al rechazo. Este tipo de individuo suele ser amigable, extrovertido y social, pero en su interior, guarda un temor profundo a ser juzgado o rechazado si muestra vulnerabilidad. Por ejemplo, puede ser esa persona que siempre sonríe en las reuniones, que evita hablar de sus problemas o que disimula su tristeza, creyendo que mostrar sus emociones los hará parecer débil. La mayor riesgo aquí es que, al reprimir sus sentimientos, puede desarrollar ansiedad, irritabilidad o incluso depresión. La carga interna que lleva puede terminar explotando en momentos inoportunos, afectando sus relaciones y su bienestar emocional. Luego está el asterisco perfeccionista que niega cualquier error o debilidad. Este perfil se caracteriza por un deseo constante de control y una necesidad de ser visto como alguien infalible. Reprime cualquier emoción que pueda revelar vulnerabilidad, como miedo, inseguridad o tristeza. Aunque puede parecer exitoso y fuerte, en realidad, vive en un estado de tensión constante, temeroso de que sus fallos sean expuestos. La peligrosidad radica en que este tipo de represión puede llevarlo a un agotamiento extremo, a problemas cardiovasculares o a un colapso emocional en el momento en que no pueda sostener esa fachada. Otra categoría importante es la asterisco persona que reprime sus deseos sexuales o afectivos. Este perfil suele tener dificultades para expresar su amor, su deseo o su sexualidad, por creencias rígidas, miedos o tabúes sociales. Se sienten desconectados de sus sentimientos y pueden experimentar síntomas físicos o ansiedad que no entienden. La represión de los deseos más profundos puede generar sentimientos de frustración, depresión y problemas en las relaciones íntimas. Además, esta represión puede derivar en comportamientos compulsivos o autodestructivos que aparecen como una forma de liberar esa tensión acumulada. Por último, encontramos al asterisco individuo que guarda rencores y resentimientos. Este tipo de persona evita confrontar sus emociones negativas para mantener una apariencia de calma y control. Sin embargo, en su interior, almacena ira, frustración y dolor que no ha sido procesado. La consecuencia más peligrosa de esta represión es que puede conducir a explosiones de violencia, problemas de salud mental o incluso enfermedades físicas relacionadas con el estrés crónico. La acumulación de sentimientos no expresados es una bomba de tiempo que tarde o temprano puede estallar con consecuencias devastadoras. ¿Reconociste alguna de estas categorías en ti mismo o en alguien cercano? Es importante entender que cada una de ellas lleva riesgos asociados. La represión constante de sentimientos, aunque parezca una estrategia para mantener el control, en realidad puede estar destruyendo tu bienestar desde adentro. Ignorar estas señales solo aumenta la probabilidad de que, en algún momento, esa carga emocional se manifieste de formas más peligrosas y difíciles de gestionar. La clave está en aprender a identificar y gestionar esas emociones antes de que se conviertan en un riesgo mayor. La buena noticia es que, al reconocer estas categorías, puedes comenzar a trabajar en abrir un espacio para la expresión saludable de tus sentimientos y evitar que esa señal oculta arruine tu vida o la de quienes te rodean. La señal psicológica más oculta que puede arruinar tu vida no es simplemente un pequeño detalle en tu mente, sino una fuerza poderosa con el potencial de convertirse en una bomba de tiempo emocional.
Lo que en un principio puede parecer una simple carga interna, una incomodidad pasajera, puede transformarse en un enemigo silencioso que destruye todo lo que has construido. La represión de sentimientos, miedos y deseos puede parecer, en un primer momento, una estrategia de supervivencia, una manera de mantener la estabilidad y la apariencia de control en un mundo que exige perfección y fortaleza. Pero esa misma estrategia, si se mantiene en secreto por demasiado tiempo, puede convertirse en la peor de las maldiciones. La dualidad aquí es clara. Por un lado, esa señal oculta puede ser vista como un tesoro, una herramienta que te ayuda a mantener la compostura y a seguir adelante. Pero, por otro lado, esa misma herramienta puede ser la causa de un colapso interno que arruina no solo tu salud mental, sino también tus relaciones, tu carrera y, en casos extremos, tu vida misma. La tensión va en aumento cuando esa carga reprimida empieza a manifestarse en síntomas físicos inexplicables, en crisis emocionales, en comportamientos autodestructivos o en una desconexión total con la realidad. La historia de muchas personas que han llegado al borde del abismo revela un patrón común, una acumulación silenciosa de sentimientos no expresados que, en un momento dado, se vuelven incontrolables. La desesperación, la ansiedad y la depresión no aparecen de la nada, son el resultado de años de reprimir lo que somos, lo que sentimos y lo que deseamos. Y en ese proceso de silenciamiento, la vida puede convertirse en una montaña rusa emocional, donde cada pico y cada caída dejan huellas profundas en el alma. La escalada de consecuencias es dramática. Lo que empezó como un intento de evitar el dolor se convierte en una cadena de eventos que pueden terminar en una pérdida total del equilibrio emocional, en enfermedades físicas relacionadas con el estrés o incluso en pensamientos autodestructivos. La gravedad de esta situación no puede ser subestimada. Cada día que pasa sin abordar esa señal oculta aumenta el riesgo de un desastre interno, una ruptura definitiva que puede arruinar vidas y destrozar familias. La buena noticia, sin embargo, es que hay una salida. La clave para evitar que esta señal se convierta en una catástrofe está en reconocerla, en entender su naturaleza y en actuar antes de que sea demasiado tarde. La solución no es simple, pero sí posible, requiere valentía, autoconciencia y el compromiso de explorar las profundidades de nuestra mente. Solo enfrentando esas sombras, esas emociones que hemos ocultado, podemos empezar a desactivar esa bomba de tiempo y recuperar el control de nuestra vida. La pregunta ya no es si podemos permitirnos seguir ignorando esa señal, sino si estamos dispuestos a hacer lo necesario para liberarnos de ella antes de que sea demasiado tarde. La respuesta está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. Primero, necesitas aceptar que esa señal oculta existe y que, aunque duela reconocerla, ignorarla solo aumenta su poder destructivo. La aceptación es el primer paso para tomar control de tu vida y evitar que esa represión emocional te destruya desde adentro. Para ello, es fundamental que hagas un ejercicio de autoconciencia, dedica unos minutos al día para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y comportamientos. Pregúntate, ¿qué sentimientos estoy evitando? ¿Qué miedos o deseos he estado reprimiendo? Es importante que seas honesto contigo mismo, sin juzgarte ni castigarte por lo que encuentres. La clave aquí es observar esas emociones con compasión, entendiendo que forman parte de tu ser y que merecen ser escuchadas y aceptadas. Solo así podrás comenzar a desactivar esa bomba interna y reducir su impacto. Antes de avanzar, asegúrate de crear un espacio seguro y libre de juicios donde puedas explorar esas partes de ti mismo con calma. La aceptación no significa resignación, sino un reconocimiento valiente de tu realidad emocional, un paso necesario para empezar a transformar esa energía reprimida en algo constructivo. Luego, necesitas identificar la fuente de esa represión. ¿Desde cuándo y por qué has estado ocultando esas emociones? ¿Qué experiencias, creencias o miedos te han llevado a reprimirte? Analizar el origen te permitirá entender los patrones que te mantienen atrapado y te dará claridad sobre qué aspectos de tu historia necesitas trabajar. Puedes llevar un diario, escribir tus recuerdos y sentimientos, o hablar con un profesional que te ayude a explorar esas raíces profundas.
La idea es que puedas conectar los puntos entre tu pasado y tu presente y entender cómo esa señal oculta se ha ido formando a lo largo del tiempo. Solo así podrás empezar a deshacer esos nudos emocionales y liberar la energía atrapada. En tercer lugar, debes comenzar a expresar esas emociones de manera saludable. Esto no significa actuar impulsivamente o herir a los demás, sino encontrar formas seguras y constructivas de liberar lo que llevas dentro. Puedes practicar técnicas como la escritura terapéutica, la meditación, el arte o el ejercicio físico para canalizar esas emociones reprimidas. También es recomendable buscar apoyo en terapia psicológica, donde un profesional pueda guiarte en el proceso de apertura emocional y ayudarte a desarrollar habilidades para comunicarte y gestionar tus sentimientos de forma efectiva. La expresión auténtica y controlada de tus emociones es clave para reducir esa señal oculta y evitar que explote en momentos inoportunos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte los próximos capítulos. La próxima etapa es la integración, donde aprenderás a incorporar estas nuevas habilidades en tu vida diaria, fortaleciendo tu bienestar emocional y previniendo futuras recaídas. Un ejemplo histórico que valida esta estrategia es el caso de Viktor Frankl, quien sobrevivió al Holocausto y logró encontrar sentido en su sufrimiento a través de la aceptación y la expresión de sus emociones internas. Su experiencia muestra que, incluso en las circunstancias más adversas, reconocer y aceptar lo que sentimos puede ser la clave para superar la opresión interna y reconstruir una vida plena. En contraste, aquellos que reprimir sus emociones en situaciones extremas, como en contextos de guerra o trauma, a menudo enfrentan consecuencias devastadoras, desde trastornos psicoemocionales hasta enfermedades físicas. La diferencia radica en que, cuando enfrentamos y trabajamos nuestras emociones, podemos transformar incluso las experiencias más dolorosas en fuentes de crecimiento y resiliencia. Para entender claramente el poder de esa señal oculta, es fundamental que contrastemos dos caminos completamente opuestos, el de aquellos que fracasan por no reconocer y gestionar sus emociones, y el de quienes logran transformar esa misma señal en una oportunidad de crecimiento y éxito. La historia de muchas figuras de autoridad y éxito en diferentes ámbitos nos ofrece ejemplos claros de cómo la gestión consciente de las emociones puede marcar la diferencia entre hundirse en la desesperanza o emerger más fuerte y resiliente. Un ejemplo emblemático es el de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, quien dedicó su vida a explorar el inconsciente y las emociones reprimidas. Freud entendió desde sus primeros estudios que muchas de las neurosis y trastornos mentales estaban relacionados con la represión de sentimientos profundos. Gracias a su trabajo, pudo desarrollar técnicas que ayudaron a millones a identificar y gestionar esas señales ocultas. El propio Freud enfrentó críticas, dudas y una gran carga emocional al desafiar paradigmas sociales, pero su éxito radicó en su capacidad para reconocer y aceptar sus propias emociones reprimidas, transformándolas en herramientas para avanzar y revolucionar la psicología. La credibilidad de Freud, avalada por décadas de investigaciones y resultados, nos muestra que el éxito en la gestión emocional puede convertirse en la base para superar obstáculos y dejar un legado duradero. Por otro lado, tenemos ejemplos de personas que, por no abordar esa señal oculta, terminaron en el fracaso emocional, físico y social. Tomemos el caso de figuras públicas que, en su afán de mantener una fachada de perfección, escondieron sentimientos de inseguridad, miedo o tristeza. Muchas de ellas, en un momento dado, cayeron en depresiones profundas, adicciones o comportamientos autodestructivos que terminaron arruinando sus carreras y vidas personales. La diferencia entre estos casos y los de Freud o figuras similares radica en la falta de autoconciencia y en la resistencia a aceptar esa señal interna. La negación o represión constante solo alimenta el círculo vicioso, haciendo que la sombra interna crezca y, eventualmente, explote en forma de crisis. Estas historias sirven como espejos para cada uno de nosotros. Nos muestran que la gestión emocional no es solo un concepto teórico, sino una herramienta práctica y poderosa que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si observamos con atención, podemos identificar en nuestro propio entorno ejemplos de personas que han enfrentado esa misma lucha, ya sea en la familia, en el trabajo o en la sociedad, y que,
En función de su capacidad para aceptar y gestionar esas emociones, lograron salir adelante o quedaron atrapadas en el sufrimiento. Mi propio recorrido personal no está exento de estos ejemplos. En mi vida, he visto cómo aquellos que se enfrentan a esa señal, con valentía y autoconciencia, logran transformar su sufrimiento en un motor de cambio. En contraste, quienes evitan esa confrontación, terminan en el estancamiento o en la autodestrucción. La historia está llena de testimonios que avalan esta realidad. La diferencia entre fracasar o triunfar radica en si somos capaces de reconocer, aceptar y gestionar esas emociones internas que tanto tememos. Por eso, te invito a reflexionar, ¿en qué camino estás tú? ¿Estás permitiendo que esa señal oculta te destruya desde adentro, o estás dispuesto a enfrentarte a ella y convertirla en tu mayor fortaleza? La respuesta a esa pregunta puede definir tu destino. La buena noticia es que, con las herramientas correctas y la voluntad de cambio, tú también puedes escribir tu propia historia de éxito. A lo largo de mi vida, he aprendido que no estamos solos en esta lucha interna. La mayoría de las personas enfrentan esa señal oculta en silencio, atrapadas en un mar de emociones reprimidas que parecen invisibles para el mundo exterior. Sin embargo, la realidad es que muy pocos comprenden la profunda influencia que esas emociones tienen sobre nosotros, y esa falta de comprensión puede hacer que nos sintamos aún más aislados y vulnerables. Quiero que sepas que no es tu culpa. No estás solo en esto. La mayoría de quienes han llegado a entender y gestionar esa señal han tenido que enfrentarse a la incomprensión, a los juicios y a la soledad que conlleva admitir que algo no está bien. Pero también quiero que sepas que hay un camino que muchos ya han recorrido y que ahora comparten para que tú también puedas encontrar tu lugar y tu paz. Desde hace años, he sido testigo de cómo esa lucha interna puede hacerte sentir que no encajas, que tu dolor o tus miedos son demasiado grandes para ser compartidos. La sociedad, en muchas ocasiones, nos enseña a reprimir, a esconder lo que sentimos, a mostrarnos fuertes y controlados, incluso cuando en nuestro interior el caos es inminente. Pero en esa misma lucha, he visto que hay una comunidad invisible, un grupo de personas que han decidido abrir sus corazones y decir, no más. Ellos, como tú, han comprendido que esa señal oculta no tiene que ser una sentencia de por vida, sino un llamado a la transformación. Es en esa conexión profunda, en ese reconocimiento mutuo, donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Cuando compartimos nuestras historias, cuando nos permitimos ser vulnerables y honestos con quienes nos rodean, el peso de esa señal se aligera. Nos damos cuenta de que no somos los únicos que luchamos contra esa sombra interna. Hay otros que han estado en el mismo lugar, que han sentido esa misma angustia, y que ahora han logrado convertirla en una fuente de poder y crecimiento. Esa comunidad, ese sentido de pertenencia, es la clave para comenzar a sanar. Nos recuerda que, aunque el camino parezca solitario, en realidad estamos rodeados de aliados que nos entienden y que quieren vernos triunfar. Quiero que sepas que tu historia, tus sentimientos y tu lucha son valiosos. Que no tienes que enfrentarlo todo en silencio. La verdadera fuerza reside en reconocer esa señal, en aceptarla y en buscar ayuda y apoyo para transformarla. La vida, en su esencia más profunda, es una aventura de autodescubrimiento, una oportunidad para conocernos y amarnos más allá de las apariencias y las máscaras. Y en ese proceso, descubrirás que no solo te estás sanando a ti mismo, sino que también estás abriendo un espacio para otros que necesitan esa misma luz. Al final, la transformación comienza con un acto de valentía, aceptar que esa señal oculta existe y que, en comunidad y con apoyo, podemos convertir esa vulnerabilidad en nuestra mayor fortaleza. No estás solo. No tienes que hacerlo solo. La comunidad de quienes han caminado ese camino y han salido fortalecidos está aquí, a tu lado, lista para acompañarte en cada paso. Solo necesitas dar ese primer paso y abrirte a la posibilidad de una vida más plena, más auténtica y libre de esa sombra que, hasta ahora, parecía invencible. Al recordar la historia de Laura, esa mujer aparentemente exitosa que, a pesar de sus logros, llevaba dentro una carga invisible, podemos entender que todos, en algún momento,
Enfrentamos esa señal oculta que amenaza con sabotear nuestra felicidad y estabilidad. La transformación que ella experimentó no fue sencilla, pero sí posible. Desde aceptar que había emociones reprimidas hasta buscar ayuda y abrir su corazón a quienes la rodeaban, Laura inició un ciclo de autoconocimiento y sanación que le permitió descubrir que el primer paso siempre está en reconocer la existencia de esa sombra. La clave fue expandir su conciencia, entender que esas emociones reprimidas no eran un defecto ni una debilidad, sino una parte de su historia que necesitaba ser vista, aceptada y transformada. Esa expansión de conciencia le permitió comprender que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, en la valentía de confrontar lo que tanto miedo le daba. En ese proceso, Laura no solo sanó su alma, sino que también fortaleció sus relaciones, recuperó su paz interior y se reencontró con su esencia auténtica. La historia de Laura nos enseña que, aunque la señal de la represión puede parecer una bomba de tiempo en nuestro subconsciente, tenemos el poder de desactivarla, de convertir esa energía interna en una fuerza que impulse nuestro crecimiento. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero si empieza con ese acto de valentía, aceptar que hay algo en nuestro interior que necesita atención y cuidado. La vida nos invita a cerrar ese ciclo de negación y comenzar uno de aceptación y amor propio. La historia de Laura, en su esencia, nos muestra que la clave está en dar el paso final, dejar atrás la oscuridad del silencio y abrirnos a la luz del autoconocimiento. Solo así podremos romper con el ciclo de autodestrucción y empezar a construir una vida más plena, auténtica y libre de esa señal oculta que, en su silencio, casi siempre nos arruina en secreto. La transformación, entonces, se convierte en un acto de amor hacia nosotros mismos. Un acto que nos invita a cerrar el ciclo que nos mantiene atrapados y abrirnos a un futuro donde la conciencia y la aceptación sean nuestros mejores aliados. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento te has sentido identificado con esa lucha interna, te invito a compartirla con alguien que necesite escucharla. Porque quizás, esa simple acción pueda ser el primer paso para que alguien más descubra su propia fuerza y comience a sanar. Recuerda que la mayor revelación aún está por venir, y esa revelación no solo cambiará tu vida, sino también la forma en que ves y entiendes el mundo que te rodea. La próxima historia que te compartiré será la clave para entender el siguiente nivel de tu autoconocimiento, un camino hacia una libertad emocional que todavía está por descubrirse. Lo más importante, siempre, está aún por llegar.